En los dos primeros episodios de esta serie repasamos cómo después de una profunda crisis de seguridad, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró la guerra contra el terrorismo criminal y movilizó al ejército, deteniendo a miles de personas presuntamente asociadas con bandas narcocriminales que azotan a la nación. Sin embargo, estas acciones no controlaron la crisis de seguridad y la delincuencia siguió creciendo. Además, los poderes de emergencia conferidos a Daniel Noboa se están utilizando como fachada para imponer intereses corporativos y medidas de austeridad. Las preguntas sobre cómo este nuevo Estado ecuatoriano de corporativismo militarizado trata con los pueblos indígenas y agricultores que se resisten a la toma de sus tierras fueron rápidamente respondidas. ¿Qué pasó, compa? ¿Por qué lloran? Se quedaron familiares abajo debido a lo que nos atacaron con humo. Eso fue lo que pasó. ¿Qué les lanzaron? Humo. Nos lanzaron bombas. Nos persiguieron como si fuéramos delincuentes. Y a los delincuentes no pueden seguir así. Ellos ahí sí tienen miedo. Y a la gente campesina que lucha por la tierra ahí sí están con miedo. Los agricultores ecuatorianos y las organizaciones indígenas están movilizados para luchar contra los megaproyectos mineros que potencialmente destruirían sus montañas y contaminarían sus ríos. Al mismo tiempo, las empresas mineras y el gobierno actúan en conjunto, persiguiendo y reprimiendo a las personas que ejercen su derecho constitucional a resistir. Donde se ha derramado sangre, ha habido una represión fuertísima por parte de la policía y el ejército ecuatoriano para realizar una consulta ambiental a favor de la transnacional minera canadiense Aticomine. Que nosotros estamos acorralados de la policía, que estamos nosotros como si fuéramos unos delincuentes. Nosotros solo somos unos agricultores que producimos para nosotros y para las grandes ciudades. Luego de una protesta campesina el sábado 16 de marzo de 2024 en la comuna de Palo Quemado, Cotopaxi, el gobierno envió inmediatamente a la policía y luego al ejército para reprimir a los campesinos. Tan pronto como los tribunales abrieron al siguiente día hábil, el gobierno ecuatoriano abrió 72 casos judiciales contra las personas que protestaron. Hablamos con Tito Madrid, uno de los muchos jóvenes líderes del movimiento antiminero. Es una coincidencia, pues, que se lance la estrategia en el plano jurídico y también la ofensiva en el plano armado, ¿no? Desde el Estado. Y en paralelo, la entrada de grupos paramilitares también que han declarado sus líderes están abiertamente alineados con las empresas mineras. El giro hacia el estado de excepción, ¿no? Como un proceso, no como decreto, sino como un estado, como carácter del Estado, ¿no? Es la tesis de Agamben. Eh, y sí, en la práctica, por lo menos se ve una tendencia que apunta hacia eso. Es decir, no estamos viviendo el fascismo, porque eso tiene sus características, es una cuestión muy compleja, pero se ve una tendencia hacia allá, clara, y que indistintamente del gobierno que ha ocupado el cargo, no se ha frenado. Por ejemplo, en el tiempo del progresismo se abrieron 200 causas a dirigentes, muchas de ellas vinculadas a los procesos mineros. Pero por supuesto que el hijo del magnate bananero, el presidente actual, se ha llevado los honores porque meter 72 causas en un solo día es una cosa fuera de lo común y en un solo territorio además. 72 procesos judiciales contra la resistencia antiminera en un día contrastan con 200 procesos judiciales en 10 años del gobierno de Rafael Correa. Cabe recalcar que estas acciones en su momento dividieron a la izquierda ecuatoriana, entre los indígenas y antimineros por un lado, y el correísmo con su corporativismo social por el otro. De hecho, las consecuencias de esta división han sido evidentes en las dos últimas elecciones perdidas. Las empresas mineras se encuentran entre los mayores propietarios de tierras y trabajan en conjunto con el gobierno ecuatoriano, ocupan áreas y se apoderan de ellas, contratando a lugareños que a menudo carecen de tierras y negocios. Estos lugareños, que ahora ganan más dinero, comienzan a ejercer más influencia y poder cada vez. Con el tiempo, los antiguos agricultores y propietarios de negocios se dan cuenta que deben unirse y luchar, o trabajar para la minera, o marcharse. Los aldeanos continúan reuniendo pruebas que muestran cómo la policía, el ejército y las empresas mineras colaboran para imponer megaproyectos.
Por ejemplo, en este video se ve al personal de policía preparándose para dormir en la sede local de la empresa. Uno de los grupos mineros corporativos que mantuvo buenas relaciones en todas las administraciones, incluido el correísmo, es propiedad de Isabel Noboa Pontón, tía del presidente Daniel Noboa. El ejemplo más notable es el grupo Novis, ya que la principal accionista es Isabel Noboa y que tiene inversiones en Adventus Mining. Entonces, hay varios actores ahí que están metidos en esto, que tienen un hectareaje importante en concesiones y que, por supuesto, son los dueños de este país. Es decir, independientemente de quién salga presidente, el Grupo Novis le apuesta a todos, les financia las campañas a todos. Para muestra la gráfica, ¿no es cierto? No tienen problemas en salir al lado del presidente o salir al lado de Marcela Guiñaga, que era justamente la presidenta de Revolución Ciudadana. Una de las mayores virtudes de Daniel Noboa es unir ramas de la familia Noboa Pontón que se habían separado amargamente. Al obtener el favor de su tía Isabel, Daniel Noboa unió a una familia valorada en conjunto en la inestimable cantidad de 1.000 millones de euros, como se leyó en un reportaje sobre uno de los jóvenes herederos de la familia, el futbolista Leonardo Campana. El artículo afirma que los Noboas, familia materna de Campana, valen mucho más que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de las más grandes figuras de la historia del deporte mundial. Ahora este colosal poder económico está dirigido contra las familias humildes que resisten el desplazamiento forzado y la destrucción de sus tierras, de patrimonio histórico. Entonces esto ha avanzado, indistintamente del color del gobierno. Entonces es una política de Estado esto, igual que la minería. La minería, el primer impulso a la minería industrial en el país se dio en 1995, desde 1995. Han pasado 12 gobiernos. Por eso les decimos que es una política de Estado, ¿no? Lo más cercano al poder real es la política de Estado, ¿ya? Entonces, sí hay una preocupación, evidentemente, porque la figura del terrorismo en el plano jurídico guarda la siguiente característica y es que saca de derecho a la resistencia, de este margen de tolerancia que tienen los sistemas políticos para la ruptura de la ley, digamos así, de entender que es un delito político en el sentido de que está jugado por una causa, etcétera, y lo colocan en un delito prácticamente de odio, que no sea tolerado. Entonces, justo por eso es útil la figura del terrorismo, porque eliminan la figura del delito político, ¿ya? Del delito de resistencia, si se quiere, que es una ruptura del derecho. El gobierno de Daniel Noboa técnicamente termina con las elecciones del 24 de mayo del 2025. Noboa planea lanzarse a la reelección. En un momento su popularidad alcanzó un pico de 85%, pero a medida que pasan los días con la llegada de políticas impopulares, junto con un aumento de la delincuencia, la popularidad del presidente Noboa sigue cayendo. Queda por ver si Noboa logrará ganar esta guerra contra los soldados rasos de los carteles, mientras ignora a las grandes organizaciones internacionales. También está por ver si el poder de los medios y de los grupos económicos logra mantener la imagen de este príncipe corporativo, que tomó el poder de manera tan repentina y absoluta. O si los sectores progresistas, indígenas y campesinos logran dejar de lado sus diferencias y presentar un frente común, capaz de ganar las próximas elecciones. Unas elecciones que podrían definirlo todo.